Buenos días, bienvenidos a Servimedia, un nuevo encuentro informativo. Vamos a hablar de Europa, de la discapacidad. Vamos a aprovechar que hace ya 40 años se produjo la adhesión de España a la Unión Europea, a la entonces Comisión Europea, perdón, a la entonces Comunidad Económica Europea. Cómo va cambiando el tiempo de Comunidad Económica Europea a Unión Europea. Fue el año 1985, por lo tanto, se cumplen 40 años de la Unión Europea actual vinculada con la discapacidad y queremos hablar de ese camino compartido entre Bruselas, Europa y España. Tenemos aquí un montón de personas que están aquí con nosotros, además muy relevantes, y tengo la satisfacción de tener aquí a mi lado a Sara Torres Ribeiro, que se estrena con nosotros, para que va a participar conmigo como moderadora de este acto, que ella es la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación Fermi Mujeres. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Y le voy a presentar a las personas que están aquí físicamente en el estudio, empezando por Jesús Celada. Buenos días, Jesús. Buenos días. Él es embajador actualmente en Misión Española para la Comisión de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. ¿Llevan ya, cuántos son? ¿4 o 5 meses? Ya me pierdo en el tiempo. 5 meses. 5 meses, exactamente. También está con nosotros Ana Peláez, que le han puesto aquí un título, secretaria general del Foro Europeo de Discapacidad, pero bueno, Ana tiene muchos títulos. Buenos días, Ana, bienvenida. No, bien hallada. También está con nosotros Carlos Susías Rodado, presidente de la Red Europea contra la Pobreza aquí en España. Buenos días. Buenos días. María Tusi Flores, buenos días, María. Buenos días. Directora de Programas Europeos de la Fundación 11 y también está con nosotros Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI. Buenos días. Muy buenos días. Y gracias por contar con nosotros para celebrar este acto. Queríamos tener la conexión de 3 eurodiputadas, pero justamente hoy en Estrasburgo hay una votación, hay un pleno, pero sí tenemos con nosotros a Rosa Estrada. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. Te vamos a hacer, Rosa, un par de preguntas porque creo que estáis ahí, como digo, en Estrasburgo con el pleno ya en el Parlamento Europeo, ¿no? Sí, a punto de entrar a plenario. Hemos de estar allí 12 menos cuarto. Vale, pero bueno, pues, tenemos esta media horita. Por eso aprovechamos a entrar contigo y mi compañera Sara te va a hacer un par de preguntas. Bueno, buenos días, Rosa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. La primera pregunta que te lanzo es, como madre de un hijo con discapacidad, ¿qué valoración haces de la nueva estrategia de los cuidados? ¿Y con qué mecanismo cuenta para afrontar las necesidades y apoyos que precisan las familias y personas con discapacidad? Pues, como sabéis, soy ponente de esta estrategia de cuidados desde el punto de vista del género, que se complementa y se tiene que complementar necesariamente con la estrategia europea de discapacidad. Sabéis que también estamos haciendo un balance de la estrategia de discapacidad que tenía un periodo, como sabéis, del 21 al 30 y ahora en el horizonte estamos haciendo una evaluación intermedia muy exhaustiva sobre esta estrategia. Las dos se tienen que complementar. Mirad, después de la pandemia pudimos ver que los cuidados se tenían que poner muchísimo más en valor, que tenían que ser necesarios y que la necesidad nos llevaba a regularlos de una manera que fueran accesibles, que fueran asequibles y que fueran de calidad. Asequibles porque muchas veces no se puede acceder a ellos en muchos países y estados de la Unión. Tampoco muchas veces ni son asequibles ni son accesibles, pues hay listas de espera eternas. Y esto genera muchísima angustia por parte de las familias cuando hay una dependencia, como puede ser nuestro sector, el sector de la discapacidad. Pero a veces también no son de calidad, como se ha podido ver. Por lo tanto, esta estrategia lo que viene es hacer un llamamiento a los Estados miembros para que regulen las condiciones de trabajo de los cuidadores de una manera digna. Tratamos los cuidadores tanto formales como informales. Y pensad que en España casi un porcentaje de más del 80% y en la mayor parte de los países de la Unión, la figura del cuidador es una mujer, es decir, que la cuidadora en más de un 80% es mujer. Como no están puestos con el valor que merecen, pues la figura del cuidador le faltan muchas condiciones de trabajo dignas, eso hacemos un llamamiento en la estrategia para ponerlo. Y también no solo lo hacemos desde el punto de vista del cuidador, sino también desde el punto de vista de la persona cuidada. Tratamos los trabajos formales y también los informales, porque la carga de los cuidados informales también en un porcentaje altísimo que tiene cara de mujer. Y eso hace que muchas veces impida la profesionalización y el ascenso de las mujeres en el mundo profesional o impida pues haya una brecha en las pensiones, haya una brecha salarial
y también pues, que aumente la pobreza en las condiciones de trabajo de las mujeres. Por eso es tan importante que abordemos esta estrategia. Hemos planteado que haya un estatuto del cuidador, un estatuto europeo del cuidador, precisamente para poder conseguir estas condiciones de trabajo dignas. En nuestro caso, en el mundo de la discapacidad, si la discapacidad es muy severa, será absolutamente necesario pues, que haya una comunicación permanente entre la figura del cuidador, esta estrategia de los cuidados y la estrategia de las personas con discapacidad, porque si no, no estaremos avanzando en lo que es la sociedad del bienestar y no estaremos avanzando en lo que era la hoja de ruta que marcaba la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, y precisamente en relación con esto que ya ha expuesto usted, la figura de los cuidados, al final la figura de la cuidadora tiene cara de mujer, ¿verdad? Es en femenino en general. Y precisamente por la dedicación absoluta que muchas mujeres asumen en el cuidado de sus familiares con discapacidad o dependientes, un número muy alto de mujeres en la Unión Europea deben renunciar a la posibilidad de trabajar y de ganarse la vida dignamente, es decir, a su carrera profesional, al final esas perspectivas profesionales. ¿Cómo cree que la Unión Europea puede legislar precisamente sobre esa cuestión y cómo se debe afrontar la pobreza que sufren las mujeres familiares con discapacidad, de personas con discapacidad o dependientes? Pues sí, efectivamente, por esto hemos abordado, sabéis que la pasada legislatura se aprobó la Estrategia Europea de Cuidados, pero hemos abordado precisamente que hagamos un estudio de la Estrategia Europea de Cuidados desde el punto de vista del género, precisamente por eso, porque la brecha en las pensiones sucede porque tenemos que dedicar mucho más tiempo a los cuidados que los hombres. En el caso de las personas con discapacidad, pues ya os podéis imaginar, las brechas son muchísimo más superiores, de todo tipo, es mucho más superior a las personas sin discapacidad, tanto por lo que hace al empleo, como por lo que hace al abandono escolar, como por lo que hace a todos los temas de educación, de tal manera que en el caso del colectivo de personas con discapacidad, 1 de cada 3 personas está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Y en el caso de sus cuidadoras que tienen pues cara femenina y de mujer, pues lo que he dicho, eso obstaculiza mucho su promoción profesional, su carrera profesional, por lo tanto genera una brecha en las pensiones y por lo tanto aumenta el riesgo de pobreza. Si a esto unimos a que sigue habiendo muchísimos obstáculos para que las personas con discapacidad puedan tener primero educación inclusiva, un empleo digno y luego el acceso a todos los servicios. Por ejemplo, a la vivienda, pues también tenemos muchas dificultades. Lo hemos visto con la recién estrenada Comisión de Vivienda Europea, donde el acceso a la vivienda es dificilísimo en toda Europa, pero en nuestro colectivo es casi misión imposible. Hace que la vivienda sea también uno de los temas. De hecho, en el informe de vivienda estoy haciendo yo muchas enmiendas para que se visualicen las dificultades de nuestro colectivo y de alguna manera haga una regulación dirigida al colectivo de las personas con discapacidad. También en todos los temas de accesibilidad. Es verdad que hemos avanzado mucho, pero queda muchísimo por recorrer. El acceso en el empleo es complicado. De hecho, hemos pedido en esta evaluación que hacemos de la Estrategia Europea de Discapacidad una garantía de empleo para las personas con discapacidad dirigida a ellas, de tal manera que sea una garantía de empleo y competencias para este colectivo que pueda combatir estas mayores tasas de desempleo que tenemos en este colectivo. Los ajustes razonables no se están haciendo, como decía la Convención de Naciones Unidas. Tiene que haber más apoyo a empleadores, a empresas y también a pymes. Y tiene que haber también un acceso inclusivo a los programas de formación y también a las prácticas de la Unión Europea. En todo el tema tecnológico, pues ya sabéis que hemos trabajado mucho en el refuerzo de la accesibilidad y de la identidad europea, pero necesitamos tecnologías inclusivas porque estamos en un momento clave que si no hay inclusividad en la tecnología, pues será otra forma de discriminación. Y también la regulación de todos los algoritmos precisamente para evitar la
la discriminación. Trabajamos mucho el tema de mujer, porque si todos estos datos son alarmantes, pues cuando la persona con discapacidad es mujer, muchísimo más. Hemos solicitado también que cuando una mujer con discapacidad sea madre, pues tenga mayores prestaciones, porque sus dificultades son mucho mayores. Y por lo tanto, tenemos que trabajar y profundizar en este ámbito. La figura del cuidador es clave en nuestro colectivo, porque si no pasa lo que tú has dicho, las mujeres madres que tenemos un niño con discapacidad, necesitamos recursos. Y recursos para que la vida de la persona con discapacidad sea digna y recursos para que la persona cuidadora pueda desplegar pues, todas sus capacidades en el mundo laboral si así lo estima oportuno. Y para eso hacen falta pues, muchísimas campañas de sensibilización, muchísimas campañas de no discriminación. El acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad sigue siendo muy cuesta arriba, muy difícil. Las cifras, lo he dicho, las cifras de paro son alarmantes. Lo mismo que el abandono escolar. 1 de cada 5 personas con discapacidad hay abandono escolar altísimo. Necesitamos trabajar mucho la inclusividad, me lo habéis oído decir muchas veces. Inclusividad no significa de repente decir, bueno, pues abrimos las puertas de los colegios y que todos los niños con discapacidad vayan allí, sino se ponen los refuerzos que se necesitan. La diversidad y la educación inclusiva necesitan mucho más presupuesto del que se está regulando por parte de todos los Estados miembros. Y porque si simplemente abrimos la puerta y entran y no están los recursos de apoyo para la diversidad, lo que se genera es un bullying increíble y entonces los niños con discapacidad sufren mucho. Entonces, la inclusividad tiene que ir acompañado de una verdadera pasión y creencia por la inclusividad, pero eso requiere muchos esfuerzos presupuestarios y de concienciación. No es un lujo, sino que es realmente defender el estado del bienestar y hacernos a todos iguales. No es lo mismo el refuerzo para un niño ciego que para un niño sordo, que para una niña con TDA o con una niña con TEA o que un síndrome de Down o que una niña pues con parálisis cerebral o con una discapacidad psíquica o una persona inmigrante. Pues cada uno necesitará su refuerzo, pero con este refuerzo conseguiremos que seamos todos iguales y realmente construiremos un mundo que todos lo imaginamos, pero que no es real, pero deseamos que sea real, donde la persona sin discapacidad aprenda de las personas con discapacidad en valores y las personas con discapacidad se incentiven. Y entonces sí que construiremos un mundo donde necesitamos romper muchos estereotipos, porque la discapacidad es una condición humana preciosa y enriquece mucho. Para mí, el haber tenido a mi hijo con discapacidad, que yo eso lo he sabido, pues tiene 24 años recién cumplidos, lo he sabido más o menos reciente, los diagnósticos, sobre todo cuando es un TEA, son más tardíos, pero es una escuela de aprendizaje impresionante y os aseguro que si nos esforzamos en darles una oportunidad, son unas personas que la aprovechan al 1000 por 1000 y enriquecen donde van. A mí la ONCE me proporcionó una becaria hace unos años, una chica con una discapacidad visual, y ha sido de lo mejor que he tenido en el despacho. Fue ella que me propuso que las madres con discapacidad tuvieran permisos, por ejemplo, de maternidad ampliados para poder ser madres pues, con las ayudas necesarias. Me propuso también cambiar muchas cosas en el modelo de salud para que tuviéramos pues, las necesidades de salud, de prevención y todo. El domingo que celebramos todos el cáncer de mama, pues la prevención en todos estos colectivos, porque hay muchísimas necesidades de salud en el colectivo no satisfechas, pues fue ella que me propuso pues trabajar todos los temas de salud, porque pues son absolutamente necesarios. Salud y salud mental, porque es importante trabajar también hoy en día la salud mental, es una asignatura también pendiente. Y por lo tanto, tenemos mucho trabajo por hacer. Sabéis que el jueves por la mañana a las 9 en la Comisión de Empleo votamos la Estrategia Europea de Discapacidad, la evaluación, como os he dicho, exhaustiva que se hace ahora a medio camino.
He sido ponente, se han recibido más de 400 enmiendas, pero creo que saldrá un texto muy consensuado y una hoja de ruta para seguir muy precisa. La votaremos en noviembre en la plenaria de Estrasburgo y creo que, bueno, que estamos en el buen camino. La idea es que Europa no solo legisle la igualdad, sino que la viva, la sienta y la garantice en todos los ámbitos. Muy bien, Rosa, pues muchísimas gracias por tu participación. Te liberamos ya, porque sé que tienes una mañana compleja y, como siempre, insisto, gracias por todo. Sí, muchas gracias a vosotros. Vale. Y como siempre, sois los referentes aquí en Europa. Gracias. Bueno, seguimos con el resto de eurodiputadas. Estrella Galán no podía estar físicamente con nosotros, pero nos ha mandado un vídeo. Vamos a pinchar el vídeo. Por invitarme a participar en esta interesante jornada y por el trabajo de todos estos años poniendo siempre en valor la información social. Pero sobre todo me gustaría agradecer el trabajo de las organizaciones que participan hoy en el evento, como es el Foro Europeo de Discapacidad, la Red Europea contra la Pobreza, con la que he trabajado muchos años, la Fundación 11 y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Siento no poder estar de forma presencial, pero es una semana de pleno en Estrasburgo y nos toca estar aquí porque votamos. En cualquier caso, ya sea en Estrasburgo, en Bruselas o allí en Madrid, a todos nos une un fuerte compromiso por la igualdad, con los derechos sociales y sobre todo con la inclusión. Cada uno desde nuestra trinchera, ya sea desde el periodismo, desde la sociedad civil, en la que también, como sabéis, he participado durante muchos años, o desde la política, a todos y a todas quienes estamos aquí hoy nos une una fuerte convicción. Y es que queremos una España y una Europa en la que nadie se quede atrás. En este sentido, creo que hemos avanzado mucho. De hecho, el pasado mes de junio, sin ir más lejos, se aprobó la Ley Europea de Accesibilidad, que supone un paso adelante para reducir los obstáculos a quienes se enfrentan cada día las personas con discapacidad. Esta ley establece requisitos comunes de accesibilidad en toda la Unión Europea para determinados productos y servicios, desde cosas sencillas como usar tamaños de letra adecuados hasta funciones de texto a voz en terminales de pago en autoservicios o lectores electrónicos, teléfonos inteligentes, cuestiones fundamentales para la vida cotidiana. Ahora nos toca velar por la aplicación efectiva de la Ley Europea de Accesibilidad, porque una estación de tren o una universidad no son públicas si no son accesibles. Además, la Unión Europea cuenta con una estrategia de más de 10 años sobre personas con discapacidad. Empezó en 2021 y llegará hasta 2030, pero somos conscientes de que queda mucho por hacer. Hay que ser ambiciosas y ambiciosos y adaptar esta iniciativa a sus prioridades y a los nuevos retos. Tenemos que seguir avanzando y garantizar la igualdad real de oportunidades y accesibilidad universal, pero también la participación política plena, la promoción de empleos dignos, la autonomía personal y la vida independiente para las personas con discapacidad. Tenemos, en definitiva, que seguir avanzando hacia una Europa sin barreras. Recientemente en España el Consejo de Ministros aprobó una reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que ha sido trabajada por el Ministerio de Derechos Sociales, cuyo objetivo es fundamental y es ajustar nuestro sistema de cuidados a la vida de las personas con discapacidad y dependencia, y no al revés. ¿Y cómo? Pues apostando por un modelo más flexible, comunitario y adaptado, con menos burocracia y más tecnología, haciendo de la accesibilidad universal un derecho. Y ese es el camino para Europa. Sé que hoy pondréis sobre la mesa muchas medidas que nos haréis llegar para que trabajemos juntas y hay una prioridad clara: la aprobación de la Directiva Horizontal de Igualdad de Trato. Vivimos en un momento en que hay fuerzas que quieren hacernos retroceder en derechos, fuerzas que llevan años bloqueando esta directiva en el Consejo. La propia Comisión, por las presiones de la extrema derecha, propuso retirarla definitivamente, algo que pudimos afortunadamente detener desde el Parlamento. Y gracias a la presión también de la sociedad civil, que siempre es fundamental. Por eso es importante, más importante que nunca, aprobar esta legislación fundamental, clave, contra la discriminación en cualquier ámbito de la vida, no solo en el laboral. Y, por supuesto, es fundamental dotar estas iniciativas de recursos, porque sin recursos la igualdad real se queda en papel mojado.
Precisamente para eso se cuenta con el Fondo Social Europeo, una herramienta clave para las políticas sociales, para la igualdad y para la cohesión social. Sin embargo, actualmente este fondo está desafortunadamente en riesgo. Hay fuerzas que pretenden destinar el fondo a la política de defensa. El Fondo Social Europeo representa una de las políticas más relevantes del proyecto social europeo. Desde su creación ha servido para mejorar la vida de la gente, reduciendo desigualdades y tratando de hacer de Europa un lugar mejor. Sin embargo, la Comisión pretende cambiar sus objetivos en materia de igualdad y cohesión para poder financiar el sector de la defensa y su política de militarización. No podemos permitir que esto ocurra porque toda la Europa social se pone en cuestión. Lo hemos repetido sin descanso. El dinero para el proyecto de defensa europeo no puede salir de los presupuestos sociales. Tenemos que estar vigilantes para evitar la descapitalización de un instrumento vital para la mejora de la vida de quienes más lo necesitan. Y tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que hacer de la inclusión un pilar de toda la política europea, haciendo que esté presente de una manera explícita en las instituciones, si realmente lo que queremos es hablar de igualdad real. En Europa viven más de 100 millones de personas con discapacidad, pero en el Parlamento Europeo solo menos del 1% de las eurodiputadas y eurodiputados son personas con discapacidad. Para una sociedad inclusiva necesitamos un Parlamento Europeo más parecido a la foto de la sociedad. Por tanto, la inclusión no puede tener solo cabida en una resolución o en una directiva. La inclusión tiene que estar en el centro de los valores de la Unión Europea. Porque el progreso de una sociedad se mide a partir de las condiciones de vida de quienes lo tienen más difícil. Y porque sin derechos, sin inclusión, no hay Europa. Este es el modelo por el que desde Sumar y desde la izquierda aquí en Europa trabajamos en el Parlamento Europeo. La Europa que queremos es la que no deja a nadie atrás. Muchísimas gracias y espero que la jornada sea muy productiva. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Estrella Galán por enviarnos este vídeo. Estamos hablando con Lina Gálvez, pero justamente ahora está interviniendo en el Parlamento Europeo. Vamos a intentar que si a lo mejor al final hay suerte, en la última hora del programa podemos contactar con ella. Vamos con las personas que están aquí físicamente con nosotros. Primero con Jesús. Jesús, decía yo al principio, 40 años no son nada, ¿no? Pero ¿qué puede suponer para Europa? ¿Al final estamos en un camino más social que hace 40 años o no? Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un orgullo compartir este debate, esta reflexión, también con nuestras compañeras eurodiputadas y hacerlo aquí en Servimedia, la casa del medio de comunicación más social, ¿no? Pues hombre, yo creo que sí, que sin duda, haciendo un balance de estos 40 años, tenemos una Europa construida en torno a una política social, yo creo que mucho más afianzada, más segura, y con una directriz clara en todos los países que formamos la Unión Europea, ¿no? Lo apuntaba ahora la eurodiputada, que es verdad que estamos en un momento de amenazas, que también me figuro que analizaremos durante el debate, pero si echamos la vista atrás, yo creo que es muy importante estos días que ya se está reflexionando sobre esos 40 años, 4 décadas desde que España nos incorporamos a la Unión Europea. Muchas veces nos preguntamos qué ha obtenido España de la Unión Europea de estos 40 años, pero quizá deberíamos también cambiar el sentido de la pregunta, ¿no? ¿Qué ha aportado España a la Unión Europea en estos 40 años, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo, que es de un diplomático, Javier Elorza, que hace un balance de todos estos años de la Unión Europea y lo recoge en varias frases, ¿no? Pero yo resumiría en dos. España ha aportado a la Unión Europea, por un lado, humanidad, una condición humana que quizá la Unión Europea no tenía. Ahora contaré algunos hitos. Y, por otro lado, solidaridad. La primera solidaridad viene de los fondos de cohesión, que fue una exigencia que en el año 90-91 España puso a la Unión Europea. En aquel momento los fondos se planteaban de carácter territorial o fondos finalistas, pero no había fondos para países concretos que facilitaran esa solidaridad entre los países, y gracias a la participación española se consiguieron esos fondos de cohesión que ahora están en peligro, pero que sin duda han contribuido a que los países fuéramos más igualitarios, ¿no? En justicia, también en lo social, por supuesto. Y desde el punto de vista humano, la participación española en la Unión Europea ha supuesto mucho, ¿no?
Por poner ejemplos, el programa Erasmus prácticamente nace de la participación española en la Unión Europea. La libre circulación de personas, el Tratado Schengen, también nace en esas presidencias que tuvo España en el año 89 y en el 95. Los presupuestos plurianuales en los que funciona la Unión Europea también son una de las propuestas que hizo la España. La ciudadanía europea, el concepto de ciudadanía europea, por supuesto, los derechos de los trabajadores, la conciencia social, la igualdad en la sanidad, que ahora hay que impulsar a través de ese pilar de derechos sociales que tiene la Unión Europea pendiente. En fin, una serie de cuestiones sociales que evidentemente España ha aportado a la Unión Europea en estos 40 años. Yo voy un poco más allá, ¿no? Si hablamos también de recursos humanos, España hemos aportado mucho en estos 40 años a la Unión Europea. Como apuntaba antes Javier Elorza, un diplomático reconocido en la construcción, en esa construcción de una gran casa con ladrillos pequeños que dice en su libro, hemos tenido importantes diplomáticos que han participado en la construcción de la Unión Europea, importantes figuras políticas españolas en todos sus estamentos, Solbes, Westendorp, comisarios como Cañete, como Loyola de Palacios, ahora Teresa Rivera, Josep Borrell, que ha tenido importante participación en la parte política y en la parte de gobierno de la Unión Europea, funcionarios de altísimo nivel, como es Inmaculada Plasencia, una compañera súper implicada también en la discapacidad y en la accesibilidad, experta en discapacidad y accesibilidad en la Unión Europea, Jaume Duig, que ahora es consejero en Cataluña, la participación muy importante también de la sociedad civil española en torno a la discapacidad, organizando las estructuras de la discapacidad en la Unión Europea a través del Foro Europeo de la Discapacidad, a través de la presencia en organismos europeos de sus respectivas discapacidades. En fin, yo creo que la aportación de España a la Unión Europea ha sido, como resume Elorza, humana y solidaria, y creo que eso hay que ponerlo en valor, especialmente en un momento ahora en el que se ponen en duda ese multilateralismo que caracteriza a la Unión Europea, se pone en duda la cooperación que España ha aportado no solo a la Unión Europea, sino al resto del mundo, incluso trayendo a la Unión Europea la cooperación y la participación de la Unión Europea en países latinoamericanos y el Mediterráneo. También importante introducir en todos los países europeos la implicación de nuestra Unión en esas dos zonas geográficas tan importantes para atender a fenómenos como pueda ser, por supuesto, el de la inmigración, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que estamos 40 años después en una Europa más solidaria, que no podemos bajar la guardia porque, como decíamos, estamos en momentos de amenazas de aquellos que no creen en esto del multilateralismo, aquellos que ponen en duda si realmente Europa ha contribuido a una mayor cohesión, aquellos que ponen en duda la cooperación tan importante para que exista una igualdad social que evite la pobreza, evite la discriminación y especialmente, sin duda, en las personas con discapacidad y concretamente, como apuntaban ahora las eurodiputadas, en las mujeres y las niñas, con esa reivindicación del Año Europeo de las mujeres y las niñas con discapacidad que también hay que seguir trabajando y que nuestras eurodiputadas y eurodiputados sin duda defenderán, ¿no? Con lo cual, sí, yo creo que estamos en una Europa mucho más social, José Manuel. Bueno, vamos a seguir haciendo una ronda de preguntas genéricas, ¿no? Ana, para ti, ¿qué supone estos 40 años? Has escuchado lo que han dicho los eurodiputados, lo que ha dicho Jesús, sobre todo poniendo el foco en las mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por la pregunta. También para mí es un honor compartir este espacio de reflexión con todas las personas que nos acompañan. Me siento muy identificada verdaderamente con lo que ha expresado Estrella Galán particularmente. Para el movimiento social de la discapacidad, estar en la Unión Europea ha sido verdaderamente importantísimo. El propio movimiento se crea gracias a ese programa Helios 2 que pone en marcha directamente la Comisión Europea en el año 95 para que a nivel de Estados miembros se cree un Consejo Nacional que representara a las personas con discapacidad. En esa importantísima tarea me gustaría particularmente destacar y reconocer el papel que tuvo España con figuras tan relevantes como Alberto Arvide, que fue en su momento presidente del CERMI y desde luego arquitecto en la sombra de esa construcción del movimiento social de la discapacidad en Europa, Miguel Ángel Cabra, persona siempre directivo de la Fundación 11 y persona que
ha estado siempre a la avanzadilla para abrirnos camino, para introducir la discapacidad en muchos ámbitos de la política europea, social, económica, tomando en consideración la especial situación que presentábamos las personas con discapacidad, y también Stefan Trommel, también proveniente de la ONCE, que ha sido realmente fundamental en la construcción también y la dirección del Foro Europeo de la Discapacidad. Eso ha sido verdaderamente magnífico, importante. Llamo la atención, sin embargo, del hecho de que no existe ninguna organización europea, ninguna, de mujeres con discapacidad. El segundo hito importante para mí ha sido la ratificación de la CRPD, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea. Eso que se decidió a final del año 2010 y que se entró en vigor en enero del 2011, ahora no se hubiera podido lograr. Una convención que marca el estándar de derechos humanos, un estándar que desgraciadamente yo no lo he visto después reflejado en ninguna de los instrumentos legislativos de la Unión Europea dirigidos hacia la discapacidad. Han sido muy importantes instrumentos como el Acta Europea de Accesibilidad, la Carta Europea, la Tarjeta Europea de Accesibilidad y otras medidas. Pero en todas ellas hay limitaciones graves que no se toman en consideración. La gran lucha, y recuerdo aquí esa campaña, la más importante desde mi punto de vista, del movimiento social de la discapacidad de Europa, fue 1 millón por la discapacidad. Trabajamos tanto para sacar adelante una directiva de igualdad de trato que después de tantísimos años todavía no lo hemos conseguido. Y esto prueba que los avances también van acompañados de retos importantísimos. Pero no me cabe ninguna duda de que si hemos tenido avances para las personas con discapacidad en Europa, en su plena diversidad, ha sido gracias a un instrumento fundamental, esencial, de justicia social, como ha sido el Fondo Social Europeo. El riesgo que corre ahora la sociedad europea, la gente que viene de los grupos más desfavorecidos, por la sustitución de este instrumento por otros de mucho menos valor, es verdaderamente grave. Y creo que un motivo de preocupación y de urgencia para actuar y revertir lo que actualmente plantea la Comisión Europea. Carlos, de tu punto de vista, ¿qué balance podrías hacer? Hombre, es complicado tener en cuenta que si me voy 40 años atrás, yo tenía 22 años, ¿no? Y tenía era otra manera de ver las cosas, ¿no? Por lo tanto, y uno va evolucionando. Y es verdad que si lo miras así en bloque, te das cuenta de dos cosas, ¿no? Por un lado, que se ha avanzado en muchas cosas, en muchos elementos, que ha costado mucho, que no ha sido regalado nada, ¿no? Y por otro lado también cómo te has ido llenando la mochila de determinados elementos de frustraciones, de cosas que querías conseguir y que siguen ahí y que no terminan de salir. Por lo tanto, tienes esa sensación ambivalente siempre en estos ámbitos. Pero con carácter general, vamos a ver, a nuestro país, Europa la ha venido estupendamente, y hay que decir que para las políticas sociales Europa ha ayudado mucho. Entre otras cosas, no ya por los fondos que haya puesto, sino por orientaciones, ¿no?, que aquí no teníamos, ¿no? Aunque nosotros también hemos aportado también luego bastantes cosas, pero es verdad que había ciertas cosas que no las teníamos orientadas, ¿no? Yo sabéis que me dedico más al ámbito de pobreza y en ese ámbito te das cuenta de que hay muchas cosas por las que trabajar.
Por ejemplo, en el ámbito de discapacidad, tenemos en todos los indicadores de pobreza, las personas con discapacidad están en peor situación que las personas sin discapacidad. Por lo tanto, te das cuenta que determinados también elementos de convicción que teníamos cuando decíamos las políticas generales ayudan a sacar... Bueno, sí, las políticas generales mejoran el contexto general, pero si no focalizas luego en determinados sectores o en determinados colectivos y demás, pues es difícil que consigas verdaderamente unos procesos de integración medianamente eficaces. Y hemos pasado momentos complicados. La presidencia de Jacques Delors, que intentó tener una visión social mucho más amplia, me estoy remontando a los principios y demás, pero también vimos cómo lo pararon algunos países, casualmente los mismos que lo siguen parando ahora, ¿no? Todas las políticas sociales, o sea que verdaderamente en el fondo Europa es bastante estable, ¿no? en determinadas cosas, ¿no? Y lo que sí estamos viendo es que en estos momentos lo mismo que se abren, que hemos visto cómo la Comisión ha abierto espacios de consulta, de diálogos informales, que siempre son positivos, al mismo tiempo estamos viendo en estos momentos determinados elementos de regresión, ¿no? que nos tienen que poner en alerta, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo con este marco financiero plurianual que se ha presentado, que es un marco de máximos, es decir, que lo que saldrá será peor que lo que hay. O sea, verdaderamente es una... Y eso es bastante complicado. Y no solamente el Fondo Social Europeo, el FEDER, ¿no? Que tiene unos elementos importantes y que había ganado una parte social bastante importante y que ahora veremos a ver dónde termina. No sé si terminará en defensa o en agricultura. Veremos a ver, ¿no? dónde termina, ¿no? en ese aspecto. Por lo tanto, son elementos en donde lo que sí nos está viendo la Unión Europea es que hemos tenido que empezar a pensar con una mentalidad mucho más amplia, porque es verdad que es muy difícil ir solamente con nuestras posiciones como españoles o españolas, ¿no? sin tener en cuenta las posiciones de otros. A mí que me toca presidir la red a nivel europeo, de la red de lucha contra la pobreza, me doy cuenta que muchas veces también es difícil plantear determinadas cuestiones donde estemos de acuerdo los compañeros de Polonia, los de Finlandia, los de Letonia, los de Islandia, Malta, Francia y España, ¿no? Pues esto es un trabajo. También hemos ganado, yo creo que en esa apertura, y en eso las entidades sociales creo que hemos hecho un trabajo muy, muy importante. Y hemos ido cada vez fortaleciendo más esa Europa social, también por la articulación social que hemos tenido las entidades sociales. O sea, yo quiero poner en valor, y además España tiene el tercer sector social más articulado de toda la Unión Europea, ¿no? Y en muchos sitios nos están tomando como referencia también. En ese aspecto es una aportación que estamos haciendo. Y de hecho la importancia de los movimientos en España, pues el movimiento CERMI, pero también en la comunidad gitana, en el ámbito de pobreza en Europa, el liderazgo de las organizaciones españolas es bastante alto, ¿no? en ese aspecto. Por lo tanto, hemos aportado mucho, hemos recibido mucho. Y lo que tenemos que hacer es, yo no soy, perdóname que cite a Mafalda, ¿no? y demás, que es que hay una viñeta donde Mafalda está mirando una estatua con un señor que pone al luchador incansable, ¿no? Y ella dice, eso no tiene mérito, lo que tiene mérito es estar cansado y seguir luchando, ¿no? Pues un poco yo creo que es nuestro caso, no es que seamos incansables, es que somos tercos y queremos conseguir un país mejor, porque cuando conseguimos mejorar la situación de las personas con discapacidad, de las personas que están en situación de pobreza, de la comunidad gitana y de la población migrante, lo que estamos consiguiendo es mejorar la situación de toda la sociedad. Y eso es especialmente importante y en eso con Europa hemos ganado mucho. Hay una intervención de una persona que nos sigue desde Barcelona, Carmen, dice, también hace falta mucha formación a las empresas, enseñarles que la discapacidad no resta, sino que en muchas ocasiones puede sumar a su empresa y que también pierdan el miedo a las personas con discapacidad. Que la ley no les obligue, sino que lleguemos a que quieran contratarles. También se aprobó la Ley de Accesibilidad Universal aquí en España y seguimos igual. Leyes como estas hay que desarrollarlas porque falta dinero y sobre todo sistemas de sanción. María, ¿qué evolución haces tú de estos 40 años en el papel que tú has tenido protagonista? Has vivido durante 25 años el acuerdo con Fundación 11 de esos fondos sociales europeos. Cuéntanos. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Es de verdad un honor compartir con esta ramillete de profesionales y amigos. Pues yo la verdad es que
haciendo balance de estos 40 años, yo era todavía más jovencita que tú, sí que me llama mucho la atención cuando recuerdo y salen las imágenes de la firma del tratado. Eran todos señores. Creo que si ahora se firmara el tratado, no habría solo señores. Me parece que eso es una evolución también de la propia sociedad, no solo de la Unión Europea, pero creo que se ha feminizado, queda muchísimo por hacer, evidentemente, pero también se ha feminizado este rostro dentro de la Unión Europea. No me quiero poner de abuela cebolleta, 25 años con Fundación 11 y 3 previamente en el Ministerio de Trabajo, así que de alguna manera toda mi vida profesional con el Fondo Social Europeo y sí que he ido viendo esa evolución en positivo de una Europa más social, esa piedra de toque que vino en el año 2000 con la firma del Tratado de Ámsterdam y ese artículo 13 en el que por primera vez se hablaba y se regulaba la no discriminación y la igualdad de oportunidades, incluyendo para las personas con discapacidad. Creo que fue el inicio de un camino continuo que se vio plasmado también en esa apuesta verdadera de España. Comentaba Jesús lo que ha aportado también España a la Unión Europea. Pues fue el único país, y de hecho creo que sigue siendo el único, que decidió dedicar un programa específico del Fondo Social Europeo a la lucha contra la discriminación. En el año 2000 luchábamos contra la discriminación, ahora ya también hemos evolucionado hacia la inclusión social. Pero sí fue una piedra de toque porque por primera vez no solo era un programa temático dirigido a la lucha contra la discriminación, sino que cuatro grandes entidades especializadas en empleo, en formación y en inclusión social para colectivos en riesgo de exclusión podían desarrollar y ejecutar programas marcando las estrategias para seguir a 7 años. Eso ha sido de un valor incalculable. Celebramos este año el 25 aniversario de esa gestión de los programas. Es que cerca de 700.000 personas en riesgo de exclusión social, entre las que se incluyen personas con discapacidad, han conseguido un empleo con este programa. Creo que es algo que hay que poner muchísimo en valor porque es un caso único en la Unión Europea, posiblemente también viene de esa capacidad también del tercer sector en España y de la fuerza que tiene. Y esta propuesta que se ha presentado en el mes de julio, que ya no nos preocupa, nos ocupa porque nos parece un paso atrás en esta evolución tan positiva, en este movimiento hacia la inclusión real, hacia no considerar un tema únicamente de caridad, por así decir, sino realmente de aportar talento y valor a la sociedad, y nos ocupa que se pueda dar marcha atrás a todo esto que ha conseguido la Unión Europea en estos años. Nos ocupa que se mercantilice la Unión Europea y que la simplificación no sea simplificación, sino vaciar de contenido la esencia de la Unión Europea, que somos sus personas. Bueno, os voy a pedir una reflexión un poco más breve a cada uno para seguir con la conversación. Empezando por ti, Jesús, volviendo a ti. Ahora tú tienes un nuevo cargo, como comentamos al principio, 5 meses como embajador de misión especial de Derechos Humanos. Queremos relacionarlo con este mundo de la Unión Europea. ¿Qué objetivos están marcados para los próximos meses, años, vinculado con el tema, la temática de hoy? Bueno, sin duda el marco de referencia... Además, el año que viene, por cierto, el año que viene, 2026, se cumple los 20 años de la Convención de la ONU, ¿no? Pues efectivamente, el año que viene estamos en esta doble celebración de los 20 años de la Convención y de los 40 de la inclusión en la Unión Europea, ¿no? Sin duda el reto es tener como objetivo el marco de la Convención
y hacerlo valer también en la Unión Europea desde nuestra aportación, como antes apuntaba, diplomática, política, a nivel de funcionarios y a nivel de aporte social de entidades sociales españolas muy presentes en las estructuras europeas, ¿no? Es muy importante que la Unión Europea, que es verdad, y coincido con Ana, creo que el mensaje es como que la Unión Europea se ha quedado un poquito rezagada respecto a la Convención. La Convención ha sido un marco que en España lo hemos sabido adaptar muy bien desde el primer minuto. Incluso diría que en algunas políticas ya estábamos adelantados a lo que luego supuso la Convención con la LISM y la Liondau. Y es verdad como que la Unión Europea ha ido siguiendo, bueno, pues otras prioridades hasta que poco a poco se ha ido haciendo valer, ¿no? Y hemos hecho valer la parte más social y en concreto de la discapacidad. Yo creo que tenemos ahora unos retos importantes. Fijarnos desde España en ese pilar europeo de los derechos sociales, en el principio 17 que habla pues de un salario mínimo para las personas con discapacidad, una accesibilidad al empleo, unos servicios sociales garantizados independientemente del país, hacer valer también un reto que tenemos que es la tarjeta europea de la discapacidad y de estacionamiento, como antes apuntaba, la celebración y la conmemoración del año y el recuerdo del año europeo de las mujeres y de las niñas con discapacidad. El tema del empleo hay que también que vigilar que Europa esté más presente y exija el empleo, la incorporación de personas con discapacidad en el empleo ordinario, la educación inclusiva que sea cada vez más presente también en todos los países de la Unión Europea y el marco de los derechos sociales y de los servicios sociales, ¿no? Sin duda hay que vigilar desde España, hay que vigilar y hay que utilizar todas nuestras herramientas para que la Unión Europea esté perfectamente alineada con la Convención y, desde luego, pues hacer valer ese know-how que España ha desarrollado en torno a la discapacidad, que sin duda es un referente, como antes apuntaba Carlos también, somos un referente en Europa y sin duda, bueno, pues hay que hacer valer esa presencia nuestra, porque es verdad que hay otros países que en esto no les preocupa y que no muestran interés por esta cuestión y España tiene que estar ahí presente. Ana, ahora pasando a ti, en tu caso como secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad, ¿cuáles crees que son las principales líneas de la estrategia de incidencia del EDF en beneficio, es decir, en relación con las mujeres y niñas con discapacidad, pero también con las madres y cuidadoras de personas con discapacidad? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, aunque no se conozca o no se quiera pensar en ello, el 29,2% de las mujeres europeas viven con una discapacidad. Eso significa 66 millones de ciudadanas europeas. Ciudadanas que no tienen particularmente ningún tipo de medida política pública, legislación europea, que las proteja. Este porcentaje, que es significativamente muy superior al de los hombres, está justificado por el hecho de que el menor estatus socioeconómico que tiene la mujer, la violencia de género y prácticas discriminatorias en relación a temas de género, como por ejemplo abortos inseguros, embarazos precoces, hacen la mutilación genital femenina, por ejemplo, hace que el índice, la presencia de la discapacidad sea particularmente, significativamente, mucho más alta entre las mujeres que entre los hombres. El 22%, según el índice de discapacidad del Instituto Europeo de Igualdad de Género, el 22% de las mujeres con discapacidad de Europa, te lo comentaba a ti, Carlos, está en un riesgo de pobreza extrema. Eso estamos hablando de 16 millones de mujeres con discapacidad en Europa. Pobreza extrema. Y, insisto, no hay nada que se esté haciendo al respecto. La Unión Europea, la Comisión Europea, ha tenido oportunidades magníficas por apostar por los derechos de las mujeres con discapacidad. Sin embargo, cuando ratificó, por ejemplo, el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, decidió no ratificar el artículo 39 de ese convenio, que tipificaba como delito la esterilización forzada. Una práctica que se sigue cometiendo día a día
en muchos países de la Unión Europea que presumen de haber adoptado políticas para tipificar como delito esta práctica, cuando realmente tienen dentro de sus propias legislación y políticas medidas que excepcionan esa regla para seguir permitiendo la esterilización contra las mujeres y niñas con discapacidad por el hecho de eso, de tener una discapacidad. Si pienso en qué se necesita con urgencia para asegurar estos derechos, esta protección de las mujeres y niñas con discapacidad en Europa, tengo que apelar a la necesidad de reconocer todos los derechos sexuales y reproductivos de esta población, incluido el acceso a la salud sexual y reproductiva y también salud mental. Me refiero aquí a lo que comentaba Rosa Estaràs anteriormente, salud mental, que además se tiene que ofrecer a tantas mujeres con discapacidad que son víctimas de prácticas como esta, pero también de trata, de explotación sexual, de explotación en el trabajo doméstico, de violencia. Todas esas mujeres necesitan efectivamente acceder a servicios de salud mental para recuperarse de esa situación. Necesitamos garantizar el acceso a la justicia de tantas mujeres con discapacidad que son violentadas. Un acceso a la justicia que previamente debería garantizar la detección, la identificación y el enjuiciamiento de los autores ante las barbaries que se cometen contra ellas. Ayer escuchaba una sentencia judicial última en España de una chica violada por 6 cafres, y la sentencia judicial establece un acuerdo entre estos cafres, reduciéndole significativamente la pena. Esto se da porque no se le concede el mismo valor a la vida de esa chica, porque tiene una discapacidad. Y esto Europa lo sigue consintiendo. Y por último, creo que además es necesario garantizar la reparación a tantas víctimas, porque no se pueden consentir de ninguna de las maneras prácticas nocivas como la esterilización forzada. Si es que existe esta regulación, si es que verdaderamente se está protegiendo a las mujeres que ante esta circunstancia, ahora llega el momento de que los Estados también reparen a las víctimas, incluido el Estado español. Muy bien, Carlos. Tú desde tu perspectiva no solo de España, sino de la red europea que ahora mismo preside de la APN, hablábamos y había esta intervención de Barcelona que lo decía sucintamente, pero faltaba un tema de presupuestos, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto en este tramo de presupuestos de cara al futuro de la Unión Europea va a tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la pobreza. Pues en estos momentos la verdad es que se está trabajando con una estrategia europea contra la pobreza. Lo planteó doña Ursula von der Leyen en su debate de investidura, discurso de investidura, perdón, y en el último debate de Estado de la Unión volvió a decirlo y además dijo que fuese real, ¿no? O sea, que fuese efectiva, lo cual ya es una novedad, ¿no? en el lenguaje, ¿no? Pero además dijo otras 2 cosas importantes que tienen que ver con cosas que estamos hablando aquí. También el lanzar una medida, que no sé exactamente cuál es el rango que se le quiere dar, que es sobre el tema de empleo decente, empleo de calidad, ¿no? Que es especialmente importante, y luego también el plan de vivienda asequible, ¿no? Asequible, no accesible, no nos confundamos, que luego eso luego habrá que pelearlo, ¿no? Y demás. Quiero decir que hay estas 3 medidas que en principio están trabajándolas. Además, se consiguió que no quedase anulado el Pilar Europeo de Derechos Sociales y que fuese sustituido por la estrategia, no, sino que fuesen complementarios, porque aquí cada vez que se sustituye una cosa, algo pierdes en el camino. Por lo tanto, era importante que se mantuviesen los dos elementos, ¿no? Es verdad que la señora Rusana Mictasu está trabajando en este ámbito,
pero esto, si no tiene unos presupuestos, es muy difícil que verdaderamente luego se materialice. Aunque hay que decir una cosa, y eso también es verdad, muchas veces medidas que no han sido directivas de la Unión Europea, aunque no han llegado presupuestos, sí han marcado luego camino a los Estados miembros. O sea, no lo podemos despreciar del todo, ¿no? Es verdad que preferimos la gobernanza dura, ¿no?, en lo social, que no siempre la gobernanza blanda, que es la que nos toca, ¿no?, en ese aspecto. Pero también es cierto que cuando se ponen orientaciones, hacen que los Estados miembros vayan para adelante. Y, por ejemplo, cuando se puso el Pilar Europeo de Derechos Sociales en marcha, cuando se decidió empezar a preguntar por ello en el semestre europeo, los Estados miembros tuvieron que empezar a hacer algo, porque tenían que dar explicaciones de qué estaban haciendo, ¿no?, en esta historia. Entonces, una cosa que estamos pidiendo es que sistemáticamente se pregunte a los Estados miembros qué están haciendo para implementar estas medidas que está llevando adelante la Comisión Europea, porque muchas veces se consiguen las cosas en Bruselas si previamente las trabajas en Madrid, en Praga o en Estocolmo, ¿no? Porque si no es muy complicado. Y yo creo que hay cierto marco en ese aspecto, pero sí es verdad que lo que es el nuevo marco financiero plurianual, como he dicho antes, pinta bastos, ¿no? En el sentido, lo llevamos diciendo mucho tiempo, si no aumentamos la capacidad recaudatoria de la Unión Europea, si los Estados miembros no quieren aportar más dinero al presupuesto común, si además de ahí queremos sacar una fuerte inversión en defensa, eso significa recortes en todo lo demás. Y todo lo demás, el 60%, 70% son los fondos de cohesión y la PAC. ¿Quién es más fuerte a la hora de defender los fondos de cohesión y la PAC? ¿Los agricultores o las entidades sociales? Con eso creo que lo he dejado todo respondido. Y añádele a eso que hay un debate, que se ha abierto un debate nuevo con la guerra de Ucrania, que es el tema de defensa, que entiendo que defensa, claro, si defensa se lleva una parte importante, se te traerá de algún otro lugar. María, ¿tú cómo ves esta perspectiva de cara al futuro, este plan, este presupuesto marco plurianual, estamos hablando de 2028-2034, que se tiene que aprobar en los próximos meses o años? Sí, bueno, se acaba de hacer la presentación, pero ahora entra en un debate en el que, desde luego, nuestro mejor aliado es el Parlamento Europeo. Hemos escuchado a Estrella Galán y yo sé que la voz del pueblo es muy consciente y sabe lo que puede representar que esto se pierda. Va a ser un debate de muchos años, pero es cierto que habiendo nuevas prioridades, con un recorte de presupuesto comunitario, es preciso salvaguardar la dedicación a la política social, y cuando digo a la política social hablo del Fondo Social Europeo. En esta propuesta, en la que hay, digamos, dos grandes fondos, que es lo que han llamado los planes nacionales y regionales de asociación, y el Fondo de Competitividad, y un Fondo Social Europeo, bueno, vacío absolutamente de contenido, con una indicación de una dedicación de un 14% a cuestiones sociales, sin decir ni cuáles son, ni cómo, ni por qué, es preciso que, insisto, siendo conscientes de que hay nuevas necesidades, nuevas prioridades, que es verdad que en Polonia, Rumanía, Bulgaria es posible que sus preocupaciones sean otras. El Fondo Social Europeo, tal y como lo conocemos, no olvidemos que es el fondo que nació, el único que nació con el tratado, se siga manteniendo con su esencia y con una dotación adecuada para seguir siendo el principal instrumento de inversión en las personas y de cumplimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales y de tantas políticas. Si no hay un instrumento financiero dedicado a la implementación de esas políticas, puede haber 1000 planes que nunca se cumplirán. Entonces, mantengamos este Fondo Social Europeo y a eso es a lo que debemos dedicar la lucha en los próximos años. Sí, pero brevemente, Carlos.
Este 14% del Fondo Social Europeo... No es Fondo Social Europeo, ni siquiera. Sí, ojalá. Si llegase a eso, el problema no ya solamente son los fondos, sino la accesibilidad al mismo. Que no se cambien las condiciones de accesibilidad que permita acceder para cualquier cosa, porque entonces estamos teniendo una reducción de los fondos nuevamente. O sea. Sí, efectivamente. Porque el CERMI ha presentado un documento que se titula Europa reafirmando la inclusión, un documento estratégico para impulsar una Europa social, justa e inclusiva, ¿no, Pilar? Sí, bueno, un saludo a las compañeras y compañeros de mesa. Gracias por estar una vez más aquí con el CERMI en este diálogo que hacemos, quiero también decirlo, dentro del programa que anualmente nos financia el Ministerio de Asuntos Exteriores, dentro de la iniciativa Hablamos de Europa, que es una iniciativa que habla de comunicación sobre la importancia de Europa y en donde el CERMI siempre tiene la fortuna de poder presentar un proyecto que de alguna manera exponga la voz de la sociedad civil de la discapacidad. Así que gracias al Ministerio y creo que es importante también contextualizar este debate ahí. Lo primero que quiero decir aquí es que estamos celebrando 40 años, una cifra redonda, un aniversario importante, y el CERMI es una entidad absolutamente convencida de la importancia de Europa. Ana alude a su primer presidente. Yo lo complemento aquí con todas las personas que de alguna manera han sido partícipes de la idea de CERMI, siempre han estado convencidas de la idea de Europa, de la importancia esencial. Y, por tanto, Europa ha acompañado al CERMI en toda su estrategia, ¿no? En esa línea de acción hemos contribuido a crear una serie de documentos y estrategias que apoyasen nuestra incidencia política en Europa, siempre de la mano del Foro Europeo de la Discapacidad, y en esa línea es este documento que lo que pretende hacer es apoyar nuestra labor de reivindicación con un documento debajo del brazo, que es lo que ha intentado a lo largo de estos ya 28 años hacer siempre el CERMI, ¿no? Este documento lo que hace es retomar las ideas que ya construimos con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, toda la labor de incidencia política en las distintas políticas públicas, y trasladarlo de alguna manera a las 7 prioridades de la Comisión Europea a partir del enfoque que imprime el CERMI en toda su labor, que está presidido por 3 elementos. El primero de ellos, el necesario enfoque de derechos a partir del hilo conductor de la Convención. La Convención, lo decía muy bien Ana, yo creo que Europa es la única entidad suprarregional que ha ratificado un tratado internacional y que además lo ha hecho con el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, que es absolutamente innovador porque, entre otras cosas, lo ha creado en una parte muy importante la sociedad civil. Yo creo, no sé si hay otra organización supraeuropea, pero suprarregional, otra organización regional, yo creo que no, corregidme si me equivoco. Eso es fundamental y eso ha sido además esa labor de incidencia, perdonad la redundancia, entre la sociedad civil y el gobierno español, que precisamente en el semestre de presidencia del 2010 impulsó que hubiera esta ratificación. Es decir, que aquí hago un inciso para decir que Europa sirve a España, a que España esté en primera línea en esa lucha por lo social. Yo creo que esto es muy relevante también. Hay otros elementos, por ejemplo, el Premio Ciudad Europea Accesible ha sido una idea del CERMI, concretamente del presidente del CERMI, en este marco del semestre de presidencia española en el año 2010, que yo creo que son cuestiones relevantes que es bueno destacar. Esta es la primera idea que permea todo el documento a partir de la Convención, que es ese hilo que nos permite, al menos en el entorno de la discapacidad, que los países necesariamente tengan que estar de acuerdo porque todos han ratificado. No vale que uno pida una cosa y otro otra, porque la Convención es el eje argumental que van a tener que esgrimir a la hora de defender esa Europa social, por lo menos en la dimensión de la discapacidad, y lo que va a permitir además que haya esa legislación dura, no solo blanda, porque el mandato es clarísimo. Otra cosa es que luego la Comisión, al diseñar las políticas, lo quiera cumplir, pero el mandato no puede ser más claro y meridiano, ¿no? Ese eje conductor está en todo el documento, en cada una de las 7 prioridades.
El segundo eje lo ha presentado perfectamente Ana, prácticamente todo lo que ha dicho y alguna cuestión más se recoge también en el documento porque hay una parte dedicada a lo que demanda la sociedad civil de las mujeres, niñas y madres y cuidadoras de personas con discapacidad, también está recogido ahí. Y por último, perdona que me he despistado en la línea argumental, el enfoque de derechos, el enfoque relacionado con las mujeres y, como digo, los artículos específicos de la Convención que, aprovechando ese 20 aniversario, que yo creo que es muy importante destacar porque la Convención al final, también lo decían en su primera intervención, yo creo que es lo mejor que le ha pasado a la sociedad civil de la discapacidad, tanto en España como en la Unión Europea y a nivel global, ¿no? Esa es la idea de este documento que ha tratado de presentar con el lenguaje de la Comisión Europea las peticiones de la sociedad civil de la discapacidad. Yo animo a que todas las personas lo utilicéis, lo uséis en vuestra labor diaria. Está tanto en español como en inglés en la página web del CERMI. Lo difundiremos ampliamente entre el Parlamento Europeo. Queremos que siga siendo nuestro gran aliado social en esa defensa de todas las demandas de la sociedad civil. La verdad que siento que no hayan podido quedarse hasta el final las eurodiputadas que nos acompañaban, pero realmente es un pilar esencial en esa labor de incidencia y yo creo que es importante que siga siendo así. Vamos a difundirlo también, por supuesto, ante la Comisión Europea, ante todas las instituciones y creemos que es una herramienta más en esa lucha por esa necesaria dimensión social de Europa, que es lo que llevamos reclamando desde hace 28 años. Ha habido una serie de altibajos. Hace un año, sin ir más lejos, pasados los primeros días de la Dana, no sé si recordarás, José Manuel, que hicimos un diálogo que realmente fue una retransmisión en vivo y en directo de lo que estaba pasando en Valencia en ese momento desde la dimensión europea y ya en ese momento decíamos que había una preocupación grande por ese retroceso en derechos que lamentablemente había que volver a conquistar. Las conquistas no son eternas y hay que estar permanentemente alerta porque es verdad que hay riesgo de que esa dimensión social desaparezca. Y en definitiva lo único que queremos desde el CERMI es que decir Europa sea decir Europa social. Yo creo que eso resume más o menos lo que todas las personas en torno a esta mesa hemos estado reclamando, con lo cual yo acabaría ahí. Siempre. Muchas gracias, Pilar. Efectivamente, hace un año que se produjo la Dana, ahí se vio y se hizo un informe del propio CERMI, ¿no?, de cómo la discapacidad se sintió olvidada de alguna manera. La Dana va a volver a repetirse, con lo cual hay una parte social que tenemos que contemplar desde toda Europa. Y bueno, aquí lo tenemos que dejar. Esta conversación nos puede dar para mucho tiempo, pero el tiempo también es limitado. Muchas gracias a los 5 por participar, a los eurodiputados. Finalmente me comenta la diputada del PSOE, Lina, que no puede intervenir porque sigue en el pleno allí en Estrasburgo, pero bueno, en otro momento tenemos oportunidad de contactar con ella, como hemos hecho con Rosa y con Estrella. Insisto, muchas gracias a ti por compartir aquí moderación. Por contar conmigo. Gracias. A ustedes por seguirnos y nos vemos en un próximo encuentro informativo aquí en Ser Media. Muchas gracias.